Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, transitando este nuevo miércoles, camino hacia la primavera, todavía estamos pensando en la primavera, estoy en una etapa, Falta todavía, ¿eh? pero uno es Bueno, sí, no optimista, tanto, 20 ¿viste? días, 21 días. La juventud te lleva a ser impulsivo. Claro. Eh, Así que esperando esto y viendo, digiriendo las novedades, hay nuevo bloque en la Cámara de Diputados. Sí. El bloque se va a llamar Las Fuerzas del Cielo. Así estamos. La Fuerza del Cielo es un monobloque que va a estar la señorita, no sabría decirlo, Sí, Lourdes Arieta, sí. por la provincia de Mendoza, Mm. la cual fue acusada, eh, eh, se hizo famosa por el tema del patito en la cabeza en Claro. una reunión de comisión y fue acusada por Lemoine, este, diciendo que esta Lourdes es una loca, una desquiciada. Ujú. Lo dice ella que afirma que la Tierra es plana. Claro, claro. Así que esto, digo, a veces cuando en la boleta veo que hay presidente y hay un montón de nombres ahí. Bueno, Sí. esos son lo que hacen las leyes, son los diputados. A diferencia, en la provincia de Buenos Aires, hay que decir esto, que los concejales van en la misma boleta del intendente. El caso de los diputados o los legisladores, tanto provinciales como nacionales, van separados de la del Ejecutivo. La única excepción es los municipios. Ujú. Aclaro, en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias tendrán otras metodologías la cual yo desconozco. Usted acá vota al intendente y vota a los concejales y consejeros escolares, no hay otra manera. Claro. Tendría que haber una manera, tendría que permitir algún corte, pero bueno, vamos a ver si se modifica la ley electoral, si por lo menos de esto sale por lo menos una boleta única. Pero hay la idea que se dice, no hay que echarle la culpa de la gente por lo que sale de la política. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Perdón, Pablo, no hay que echarle la culpa a la A la gente gente por los gobernantes que se tienen. No, mire, y son votados por la y gente. son votados por la ¿Y gente. sí? Digo, acá no hay que esquivarle. Yo me vengo peleando con mucha gente con eso. Yo no estoy a favor del voto obligatorio, yo estoy a favor del voto optativo. Aquel que no le interese la política, no hay que obligarlo. Porque después te salen estas cosas. La que dice que la tierra es plana, dice que es loca la que lleva el patito en la cabeza. Y Claro. esos son lo que en definitiva Son los que están deciden, haciendo las leyes. son lo que deciden sobre nuestra libertad y Sí, nuestros sí. bienes. Digo, a ver, esto es por ahí medio extremo, pero hemos visto cada legislador, cada ciclo legislativo se inaugura con una peor calidad, cada vez más berreta. Cuando lo decíamos durante la época de Macri, durante la época de Cristina, durante la época de Alberto Fernández, decíamos, esto es un desastre. Y fue superado ahora Sí. con todas estas cuestiones, donde hay bloques que son una mezcolanza de socialista progresista con Pichetto, con ¿viste? Y discurso vacío. Dicen una cosa y votan la otra. Ya es la primera vez que lo veo esto. Sí, Pero como Stolbizer.
Bueno, Stolbizer, que es una señora grande ya, Claro. este, que uno la respetó mucho porque en las peores épocas de radicalismo ella había agarrado la bandera, digamos, como que uno le respetaba eso, ¿no? Viste, se hizo cargo de radicalismo en la peor época. Eso es valorable para cualquier dirigente. Ha llegado a esta altura de la vida, no sé para qué. Digo, para eso no hables. Dice una cosa y vota otra. Sí, sí, yo también. Hacen un discurso para que quede en el diario de sesiones, pero terminan votando otra. Y esto es también la desidia con que se vota. Yo creo realmente que el voto tiene que ser optativo. Aquel que le interese, que esté informado, no necesariamente tiene que pensar igual que... no todos tenemos que pensar igual, pero por lo menos decir, bueno, alguna preocupación por la cosa pública. No puede ser que tengamos estos legisladores, no puede ser que tengamos estos concejales, no puede ser que tengamos estos diputados provinciales. No puede ser. Y la verdad es, porque lo terminamos votando. No, lo que pasa, Pablo, que hay que, cuando uno va a votar, unos días antes o el día anterior, conseguirse la boleta del No, partido que no, uno pero cree que va a votar y fijarse los nombres, a averiguar ver, quiénes son, qué hicieron. 2 días antes no vas a solucionar. La cosa es permanente, digo. A ver, de los concejales, ¿qué cosa plantearon los concejales? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa que uno, a ver, y puede ser que hasta uno no esté de acuerdo, pero bueno, por lo menos uno le dice, bueno, por lo menos expresa algo. Ujú. Este, porque se ha llegado a tal punto, es tal la indiferencia de la gente por lo que hay a nivel legislativo, sin medir la importancia de eso, es que los ejecutivos, por lo común, ya ni siquiera se fija que el primer candidato sea más o menos presentable. Ponen a cualquiera. Ponen a cualquiera porque saben que igual la gente no le interesa conocerlo. No, 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 Va porque y ya los lo sabe, vota. claro, ya lo Van, sabe. y eso ya lo saben. Y esto genera este círculo vicioso que hay, no sé por qué me dicen, no hay que echarle la culpa a la gente, no, el ciudadano es responsable de que también las cosas funcionen. No funciona el ciudadano, no funciona el poder judicial, no funciona el poder ejecutivo, no funciona el poder legislativo, bueno, La gente es la que vota, Pablo. los resultados son los que están, ¿no? Claro. Los resultados son los que están, porque le digo, para las últimas elecciones, no es que estaba Milei y Massa, ¿eh? Había una treintena de listas. Yo, por ejemplo, no voté ninguna lista entera, no importa quién. Pero sí me fijo en qué cosas plantean los legisladores, qué cosas escribieron, más ahora que tenés internet, que vos ponés un nombre y ya te sale todo el historial, ¿viste? Más fácil que esta época no existe. Sin embargo, aparentemente hay una desidia, y estos son los resultados, ¿eh? Porque esta gente que está en el gobierno, esta gente que está cubriendo, ocupando lugares en los consejos deliberantes, bueno, son la realidad que tenemos, ¿eh? Porque de ahí viene la cosa. Muy bien, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa. Vamos a tener la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama A un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Las noticias que trataremos de comentar: hay 5 millones de jubilados debajo de la línea de la pobreza. Habrá una movilización hoy miércoles desde el Congreso a Plaza de Mayo. ¿Quiénes son los que se movilizan? Los jubilados. Y Macro vende sus 24 sucursales en todo el país. La columna de Pablo Aceto se llama La solución final para los jubilados
Y nos despedimos como siempre con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a La Portuaria. Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? 3 días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que participaron 10 candidatos sostenidos por 38 partidos, el presidente Nicolás Maduro se presentó ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, equivalente a la Corte Suprema Argentina, pero que en Venezuela, como en muchos otros países, está dividida en salas según ramas del derecho, para solicitarle que dirima las controversias que se habían suscitado en torno a los resultados. Todos los candidatos, excepto el de la ultraderecha, Edmundo González Urrutia, cumplieron su obligación legal de presentarse ante el órgano judicial. Lo mismo hicieron la totalidad de los partidos, incluyendo los 3 que habían sostenido a Urrutia. El TSJ había requerido a todos la entrega de la documentación electoral en su poder, lo cual obviamente incluía todas las actas de las mesas electorales que son impresas automáticamente por las máquinas electrónicas de votación, idénticas para cada testigo o fiscal. Los 3 partidos avalantes de Urrutia dijeron no tener ningún acta en su poder. También se desresponsabilizaron de una página web en la cual Urrutia y Corina Machado afirman que están publicados los resultados que le darían la victoria a Urrutia. Sobre un total de 30.025 mesas electorales, la oposición de ultraderecha afirma haber presentado allí más de 25.000. El oficialismo afirma que son en realidad unas 9.000 que figuran muertos habilitados para votar y que a muchas actas le faltan firmas o figuran idénticas firmas para personas diferentes, etc. Cualquier fuerza política que se presenta a una elección en un país cualquiera, por más desconfianza que tenga de los órganos electorales e institucionales en general, está aceptando, en primera instancia, su autoridad. Podrá luego, si no está conforme con los dictámenes oficiales, salir a denunciarlos mediáticamente, internacionalmente, etc. Bueno, continuamos. ¿Continuamos con alguna noticia, Pablo? No, ya enseguida reponemos. Bueno. Internacionalmente, etc. No puede ser nunca razonablemente es saltearse los pasos legales, tal como no podría haber estado en la elección sin inscribirse. En este caso, si este sector de la oposición posee las actas que dice tener y son auténticas, debería haberlas presentado, guardándose copias, y habría metido al oficialismo en un gran aprieto si éste pretendía falsear los resultados. Ahora bien, si las actas que dice poseer esta fracción estuvieran adulteradas y las presentara a la justicia, estarían en cambio en graves problemas por la comisión de delitos electorales. El hecho es, no las presentó. El Consejo Nacional Electoral, CNE, uno de los 5 poderes encargados de organizar las elecciones, está integrado por acuerdo legislativo por 3 miembros propuestos por el oficialismo y 2 por la oposición. De estos últimos, uno cuestionó la transparencia de la elección, mientras que la otra avaló lo actuado por el organismo y por el Poder Judicial. Esto mismo hicieron los demás ex candidatos. En los últimos días, tras un peritaje de todo el material recabado, el TSJ confirmó la victoria de Maduro. En su fallo, el máximo organismo judicial, en reivindicación de su competencia como el órgano decisor en conflictos de este tipo, recoge las experiencias recientes de Brasil, México y Estados Unidos, en este último caso, del año 2000. En las 3 situaciones hubo controversia y el máximo organismo judicial de cada país tuvo la última palabra. A nadie se le ocurrió ir a buscar decisores, entre comillas, en la comunidad internacional. Hay quienes cuestionan el hecho de las afinidades políticas entre los poderes. En casi todos los países, cuando una fuerza política gobierna mucho tiempo, dado que los poderes no elegidos directamente por la población, los jueces, en el caso argentino por ejemplo, lo son por los poderes electivos, a la larga suele registrarse cierta afinidad. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, el caso del Japón, gobernado desde 1955 por el mismo partido, con excepción de solo 5 años. No hemos visto cuestionamientos a las instituciones de ese país por la prensa hegemónica. Es interesante el caso estadounidense del 2000. En esa ocasión, y en varias más,
ganó la elección el que había sacado menos votos, 544.000 en esa ocasión, gracias al antidemocrático sistema de elección indirecta, por el que gana un Estado se lleva todos los electores del mismo al colegio electoral, que es el que elige al presidente, no los ciudadanos. Así, una votación bastante pareja entre Al Gore y George Bush Jr. dejó en manos de los 25 electores del estado de Florida, gobernado por el hermano de Bush, quién iba a ser el presidente. En esa elección, que tardó 35 días en resolverse, Bush terminó, entre comillas, ganando por 537 votos sobre un electorado de 205 millones. Pero en realidad, al día de hoy no sabemos si realmente ganó, aún dentro del tramposo sistema electoral norteamericano, porque en ese estado había un sistema de votación con máquinas que perforaban tarjetas, y no las perforaban bien, con lo que había muchos votos dudosos. Se estaban por contar manualmente para sacarse la duda, pero en ese momento la Corte Suprema, por 5 votos a 4, decidió que no se hiciera esa verificación y que el ganador era Bush. Gore dijo: si bien disiento absolutamente con la decisión de la Corte Suprema, la acepto. Como bien dice Mario Masitelli, en los Estados Unidos hay un partido único, partido en dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que gobierna sin interrupciones desde hace 172 años. Aunque en las elecciones hay más de 2 candidatos, los demás son ignorados por las grandes cadenas noticiosas que monopolizan la comunicación pública. No son invitados a los debates, etc. Esto sin contar que es imposible imaginarse llegar a ser presidente de ese país si no se es multimillonario y se tiene además el apoyo de otros multimillonarios. Los dos partidos sostienen posiciones muy similares en casi todos los temas e incluso suele ocurrir que el ganador hace políticas más parecidas a las que prometía su adversario que a sus propios compromisos de campaña. Cuando algún candidato con posiciones que se apartan bastante de los intereses del establishment llega a colarse en la grilla de los presidenciables, como ocurrió en el Partido Demócrata en 1944 con Henry Wallace para vice de Roosevelt y en 2016 con Bernie Sanders, la nomenclatura del partido maniobra ilegalmente, compra votos, etc. hasta bajarlo. El expresidente de ese país, Jimmy Carter, dijo que Estados Unidos ya no era una democracia y que se había convertido en una oligarquía. Sin embargo, Estados Unidos es una, entre comillas, democracia y según la prensa hegemónica, Venezuela es una, entre comillas, dictadura. Casi todos los sábados, desde la elección, se han venido realizando movilizaciones a favor y en contra del gobierno. Esa prensa hegemónica mundial resalta las de la oposición de ultraderecha e ignora las del chavismo. Los medios que han hecho comparaciones han evaluado como mucho más grandes las del chavismo, que además hizo varias más en otros días de la semana. El canciller se dio el lujo de mostrar vistas aéreas de drones en una de las opositoras en el momento en que hablaba Corina Machado, mostrando su relativa pobreza frente a las muy superiores del oficialismo. Pero además de las manifestaciones pacíficas de uno y otro lado, en los primeros días hubo otras que quemaron o atacaron locales del CNE, estaciones policiales, escuelas, centros de salud, estaciones del metro, ómnibus, etc. Hubo 25 muertos, entre ellos 2 de fuerzas de seguridad y 2 dirigentes chavistas de base. No hubo denuncias en ninguno de los otros casos contra fuerzas de seguridad. Más de la mitad de los heridos correspondió a estas últimas. Todo esto dice a las claras quiénes recurrieron a la violencia y contra quiénes. En 48 horas, los disturbios se aplacaron tras más de 2.000 detenidos. Muchos de estos confesaron haber sido pagados para provocarlos y se trataba de individuos que ni siquiera habían votado. El gobierno denunció un ataque masivo de millones por minuto contra los sistemas informáticos del CNE, cuya página sigue caída, y muchos otros organismos públicos de todo tipo. Esto, combinado con las guarimbas o hechos violentos, apuntaban a generar un clima que permitiera, otra vez más, intentar el derrocamiento del gobierno. Una vez más fracasó. El control de la mayor parte de las redes sociales y sistemas de Internet por los intereses estadounidenses es tal que no solo el gobierno ha acusado a Elon Musk, dueño de X, de ser uno de los principales autores de los ataques informáticos y el golpe, sino que es difícil en buscadores como Google encontrar la palabra oficial venezolana, porque lo que aparecen priorizados son los ataques en su contra, dando por ganadora en la elección a la ultraderecha, con argumentos tan endebles como dijimos.
La falta hasta ahora de una publicación detallada por Mesa de los resultados electorales genera dudas, aunque no mayores que las de la elección estadounidense del 2000. Más allá de que gobiernos como los de Colombia y Brasil se vean empujados por el predominio al interior de sus propios países de la prensa hegemónica a un cierto cuestionamiento, 53 países reconocieron ya el triunfo de Maduro. Los pocos que adjudicaron la victoria a González Urrutia se han metido en un callejón de difícil salida por la consolidación del gobierno chavista, el rápido fracaso del camino insurreccional, su aislamiento de una población que, aunque tenga quejas y críticas, no desea volver a ver violencia en las calles, y el pésimo antecedente del intento de una presidencia paralela, entre comillas, con Guaidó. En octubre, Maduro está invitado a la cumbre de los BRICS en Moscú y se especula con el ingreso de Venezuela a ese ámbito. El pasado domingo, los venezolanos volvieron a las urnas para votar por los proyectos comunales, una especie de presupuesto participativo de dimensión nacional. Aunque Joe Biden haya dicho: nómbrame un país en el mundo que no piense que somos la nación líder en el mundo. ¿Quién puede liderar el mundo si no es Estados Unidos de América? Ese liderazgo, entre comillas, nombre elegante de dominación, está cada día más marchito. Hay 5 millones de jubilados debajo de la línea de la pobreza. En medio de la pelea entre el gobierno de Javier Milei y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la situación de los jubilados en la Argentina es crítica. Fue uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año. Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los 800.000 pesos mensuales, pero la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de 225.500 pesos. Incluso con el bono de 70.000 pesos, que eleva el ingreso a 295.000 pesos, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de la pobreza. A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, y 1 millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo 220.000 pesos mensuales, lo que agrava aún más la situación. Semino dijo que la situación económica de los jubilados se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos de ellos. Dijo que entre el 80 y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud. Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida. Habrá una movilización hoy, miércoles, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Los jubilados marchan contra el inminente veto de Milei. La protesta fue definida en un plenario que reunió a unas 30 organizaciones. El aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño, pero aún así tenemos que evitar que sea vetado, dijo Marcos Wollman de la Mesa Coordinadora Nacional. El gobierno está llevando al desfinanciamiento del sistema previsional. Frente al inminente veto de Javier Milei
al aumento de los saberes previsionales, los jubilados están convocando a una concentración para hoy miércoles a las 15 horas frente al anexo del Congreso y marcharán después a partir de las 17 a la Plaza de Mayo. La protesta fue definida en un plenario que reunió a unas 30 de sus organizaciones. También los jubilados están convocando a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y barriales. El aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño. Serán unos 17.000 pesos, que no resuelven los problemas que tienen los jubilados, pero aún así queremos evitar que sea vetado. Como en todas las agrupaciones de jubilados, el gobierno está llevando al desfinanciamiento del sistema previsional. El plan del gobierno es marchar hacia la privatización del sistema. Lo vimos en la Ley Bases, en el DNU y en el Pacto de Mayo, que proponen una reforma previsional. La privatización de las jubilaciones, volviendo al modelo que fracasó en los años 90, no es solamente un tema de Milei, sino que parte de una tendencia en todos los países de Latinoamérica. También hubo movilizaciones en Perú y en Uruguay lo está plebiscitando. Desde la asunción de Milei, las agrupaciones de los jubilados se fueron activando. Con el ajuste reaccionaron las organizaciones históricas, pero además se formaron nuevos agrupamientos. Entonces, hoy miércoles a las 15 horas, frente al Congreso y después a Plaza de Mayo, se van a dirigir los jubilados. Bien, Pablo, la solución final para los jubilados. Hay un documento firmado por el FMI, es de abril del 2012, donde en ese momento estaba sino de secretaria general del FMI, Christine Lagarde, sí, que es la actual presidente del Banco Central Europeo. ¿Viste? Cambió de trabajo. Evidentemente es una persona con mucha influencia, que fíjese, sale del Fondo Monetario Internacional, va a dirigir el Banco Central Europeo. Sí. Es decir, estamos hablando de una persona que lo que diga es algo importante. En ese documento hay una frase sumamente cuestionada. Yo creo que si lo hubieran pensado no lo hubieran puesto. Lo pusieron porque era lo que pensaban y pensaban que eso estaba bien, ¿no? ¿Qué es lo que decía ese documento de abril del 2012? Habla del riesgo de que la gente viviera más de lo esperado. Es decir, que la gente viviera más de lo esperado era un riesgo. Sí, que viviera muchos años, digamos. Que viviera muchos años. No quedó ahí la frase. Si el promedio de vida aumenta 3 años más de lo previsto para el 2050, el coste del envejecimiento aumentará un 50% en las economías avanzadas, prosiguió el documento, y habla de que vivir, es una frase del FMI, es un documento del FMI del 2012, no tiene desperdicio, dice, vivir más es bueno, dice, pero conlleva un riesgo financiero importante.
Claro, vendría a ser un gasto. No, no, que vivir más es bueno, pero Claro, conlleva un riesgo financiero, digamos, la guita, ¿quién la pone? Eh, en el mundo, Argentina no escapa de esto, vive pendiente de lo que se llama el problema demográfico. Hay presidentes en el mundo que es una crisis que ya tiene fecha. 30 años. Dentro de 30 años entramos en lo que es la crisis del envejecimiento de la población. Si ustedes piensan que los jubilados de ahora están mal, esperen a ver lo que tienen ahora 30 años y le toquen a ellos. Esa sí que va a ser una crisis. Hay presidentes de variados países. Putin, por ejemplo, premia con pensiones y tierras a a las mujeres que tienen más de 3 hijos. Va a nombre de la mujer, ¿eh? Va a nombre de la mujer. Es más, la recibe en el Kremlin, le dan una medalla, flores, los militares la aplauden, la sacan en andas por lo menos. Xi Jinping también. Lo que fue una política acertada durante varias décadas, que es la de un solo hijo, ahora están cambiando. ¿Por qué? Porque van a tener una población muy envejecida y pocos jóvenes. Está bien, pocos jóvenes, para ello, para nosotros es un número exorbitante, pero para ellos es poco en relación a la cantidad de gente mayor que va a haber. Otro país que también está trabajando en el tema, y es aún el más grave de todos, es Japón. Japón es de los países que se prevé el peor conflicto, la peor crisis del envejecimiento poblacional y la falta de jóvenes. ¿Cómo funciona la economía? Sencillo. La gente trabaja, la gente envejece, pero viene otra generación que sigue trabajando y se va formando así los eslabones generacionales. Es decir, el que nace hoy es el que va a sostener la economía del país dentro de, por ahí, digamos, 20 años. El que nació hoy, claro, claro, dentro sí. de 20 años es el que sostiene el país. Así es como es una fórmula económica esto. Europa pasa exactamente lo mismo, pasa lo mismo en Estados Unidos. Ahora fíjese una cosa, ni Trump, ni Biden, ni Putin, ni Xi Jinping, no recuerdo el nombre del primer ministro japonés. Pasa en el único lugar donde no se prevé este conflicto es en la India, en todos los otros países sí. Ninguno de ellos van a ser presidente y primer ministro dentro de 30 años. Putin no va a ser el presidente de Rusia dentro de 30 años. Xi Jinping no va a ser el secretario general del Partido Comunista dentro de 30 años. Biden no sé si llega la semana que viene, mucho menos dentro de 30 años. Sin embargo, ellos están pensando para 30 años. ¿Se entiende? Y estoy yendo de un lado. En la Unión Europea pasa exactamente lo mismo. Por eso es que está el conflicto de las políticas migratorias. Porque algunos sostienen, porque esto es, no es que hay sectores que quieren abrirle la puerta a África porque son caritativos, no, porque saben que van a tener ese problema. En Europa no nacen bebés. Y si no nacen bebés, dentro de 20 años, ¿quién es que labura? Claro, toda la población sería ya vieja. Ya sería, ya estaría pasada de edad. Claro. Entonces, algunos sostienen, y por eso del conflicto de la migración,
Algunos no quieren porque ahora les resulta molesto porque encima lo que vienen son todos musulmanes. Y otros dicen, si no viene nadie, ¿quién va a trabajar? Esa es la discusión, ¿eh? No se confundan, la discusión en Europa es esa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de los musulmanes y los occidentales? Que los musulmanes siguen teniendo hijos. Por una cuestión cultural, ellos siguen teniendo hijos. Y entonces, que es, el que proyecta la política económica 30 años en Europa, ya no le importa si los jóvenes son musulmanes, si son cristianos, si son ateos, que venga quien sea, porque esto se desmorona. La Argentina no escapa de eso. La Argentina incluso hasta es grave porque los jóvenes que por ahí tienen alguna preparación o algo se van. Sí. Entonces nos quedamos con poca población y poco preparada. Lo que tiene 30 años hoy y festejan las políticas actuales, dentro de 30 años te quiero ver y no sabes lo rápido que pasa 30 años. Sí. Es una maravilla, vuelan los años, caballero, y dentro de 30 años te quiero ver. Yo por ahí estoy, dentro de 30 años, sí estamos, vamos a estar, vamos a estar hecho pelota, pero vamos a estar y nos vamos a estar riendo. Porque realmente digamos, nosotros acostumbrados a la inmediatez, no estamos viendo los problemas de fondo y los problemas de tiempo, mientras en un país a las mujeres que tienen más de 3 hijos le dan pensión, le dan tierra, algo parecido se está haciendo de la misma forma que se le cargaba con impuestos al que tenía más de un hijo, ahora es todo al revés. Están todos incentivando a que tengan hijos, porque entre 30 años, ¿quién labura? Sí. ¿Quién En sostiene, Europa, quién sostiene el sistema? Y estamos hablando de Oriente. sí, En Europa es escandaloso el problema. sí, bueno, eso iba a decir, que en Europa generalmente las familias eligen algunas no tener hijos y otras uno solo. Más o menos lo mismo que pasa acá, también por una cuestión económica. Porque se hace muy difícil hoy que encima te están planteando que la educación la tenés que pagar. Mirá qué diferencia con otros países, ¿eh? ¿Viste? Acá todo incentiva a no tener y en todo caso tener uno. Digamos, tampoco hay una política que nosotros también lo sufrimos en su momento. A veces vos elegís tener un hijo porque vos ves que no te da el cuero para más. Que más adelante lo puedas hacer, sí, pero ya pasó el tiempo. Claro. Ya pasó el tiempo. Entonces, si vos cuando sos joven que podés tener hijos, te apuntan todos los cañones, las tenés todas en contra. Después cuando es por acumulación de trabajo, por un montón de cosas, estás más acomodado, pues sí, pero ya estás viejo. Así que fuiste. Entonces acá hay dos grandes tendencias. Una, la tendencia de incentivar para tratar de equiparar la falta de jóvenes para dentro de estos 30 años con incentivos a las mujeres que tengan más chicos, ayudando a la familia. ¿Qué problema tienen? Se lo solucionamos, vayan y tengan hijos. Esa es un poco el discurso. Y el otro discurso es ese del Fondo Monetario Internacional, que habla de vivir más es un riesgo. En la Argentina, hoy cambiamos un poco la temática, salimos del tema de energía, entramos en el tema de profundizar un poquito el tema de los jubilados.
En la Argentina, los la solución que se ha encontrado entre el problema de la jubilación, hoy la jubilación es prácticamente el 40% del presupuesto nacional. Ahora, ¿por qué es el 40% del presupuesto nacional? Porque es un país que se achica. No es que la gente se le dio por ser Matusalén y vivir 300 años, es que el país se achicó. Cada vez los trabajos formales han descendido, todos reivindican el laburo libre, el monotributo, especialmente en los chicos que andan en la bicicleta. Dentro de 30 años te quiero ver. Claro, y con eso, Pablo, que vos estás diciendo, hay menos aportes. Hay menos, es decir, hay poco trabajo formal y menos aporte. Hay algunos que piensan que van a pedalear hasta los 80, están completamente equivocados. Pero bueno, ahora se piensa así, el futuro vendrá y cobrará sus cuentas. Lamentablemente esto es así. Pasa a todos los que les pasa cuando no usan la cabeza. Y esta frase del Fondo Monetario de Cristina Lagarde, el problema de la gente que vive mucho, acá se está resolviendo de otra manera. Primero, siempre se habla de lo que es perspectiva de género, una visión con perspectiva. Digo, pongámosle a esto perspectiva de viejo. ¿Qué es lo que va a vetar Milei? Primero, Milei planteando unas cosas absurdas. Estamos hablando de un aumento del 8,1%, que es para compensar lo de diciembre, no es ningún disparate. Y está diciendo que eso le va a generar la Argentina en un número que solamente él sabe cómo lo saca. Una deuda a perpetuidad, a perpetuidad de 370 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto es la deuda externa argentina? De 400 mil millones de dólares. Es decir, que esos 18 mil pesos, Sí. en algún caso, en algún caso llega hasta 30 mil. En algún caso, que son los de mayor rango, pero que son los menos. Eso va a costarnos al país 370 mil millones de dólares. ¿De dónde sacó ese número? A ver, para que la Argentina deba 400 mil millones de dólares, perdón, dije 40 mil, 400 mil millones de dólares. Hubo golpe de Estado, cambiaron gobierno, desaparecido, otro golpe de Estado del golpe de Estado. Que la deuda externa que se generó desde el año 76 en adelante. Lo anterior era insignificante, prácticamente era simbólica la deuda externa que tenía la Argentina. 400 mil millones de dólares. Ahora, porque le aumentamos el 8,1 a los jubilados, la deuda externa crece a 370 mil millones de dólares más. ¿De dónde salió ese número? ¿Qué jubilado va a cobrar en dólares? No se Francamente, sabe las cuentas que saca dice Milei. que son las cuentas que larga siempre, ¿no? El 15.000 de inflación, que hay gente que evidentemente lo toma en serio estos números. Gente que no tiene idea de dimensión de lo que son las cosas. Si la deuda externa generada desde el 76 hasta ahora, con megacanjes, con quitas, con constante refinanciamiento, es de 400 mil millones de dólares, vos porque le aumenté 15 mil pesos, una jubilación,
la deuda externa no va a crecer 370.000 millones de dólares más. Eso francamente es un disparate que solamente se puede dar en la Argentina de este momento. En cualquier otra etapa del país esto hubiera sido el hazme a reír. Digo, lo que se está perdiendo Tato Bores con la de personaje que sacaría acá sería impresionante. No es descabellado pensar de que esta también es una solución al riesgo financiero que hablaba Christine Lagarde. Cuando, por ejemplo, se veta el no pagar los juicios que hacen los jubilados al Estado, las sentencias firmes, es jugar también con la vida de la gente. Sí. Porque yo le digo, ¿por qué perspectiva de viejo? Porque vos no podés estar a los 70 años o a los 65, hacer un juicio de 10, 15 años, que no te paguen el juicio y vos tengas que iniciar un juicio para que cumplan la sentencia otros 10, 15 años más. Porque es eso lo que está pasando. Hay muchos que lo toman con filosofía y hacen todos los pasos legales, no para cobrarlo ellos, sino para dejarlo como herencia. Porque saben que no lo van a cobrar. Algunos pueden hacer eso, otros no. Diego, si hay que poner alguna perspectiva, porque, a ver, algunos nacerán mujeres, otros nacerán hombres, algunos tendrán una inclinación sexual, otra. Ahora, viejos van a ser todos. Digamos, es una regla general. Entonces, ponerle a la justicia una perspectiva de viejo es sumamente justo, porque una persona de 70 años no puede esperar 30 años a que se resuelva el problema. Se tiene que resolver con velocidad. Esta es la ley que va a vetar mi ley, para que el Estado siga dilatando los juicios, las sentencias firmes, que, a ver, hacen el juicio, lo ganan, hay una sentencia firme pero no lo pagan. Entonces, como no lo pagan, hay que hacer otro juicio para que te paguen lo que te dijo el primer juicio. Y ahí pasaron 30 años. Eso es un verdadero disparate. Aparte del 8,1, que es lo que estaba en relación a esta ley, que no es ningún disparate. Es más, yo no creo que con 15.000, 18.000 o 30.000 pesos más, según corresponda, le solucionemos la vida a nadie, porque seamos sinceros, no pagás ni un café con eso. No sé qué es lo que hace con 18.000 pesos en estas circunstancias, pero aún ni eso. ¿Y por qué ni eso? ¿Por qué razón le están quitando en el Vanenécum del BAMI los medicamentos? Sí, también. ¿Por qué razón no se está pagando los acuerdos que tiene firmado la Nación con las cajas provinciales? ¿Por qué este ensañamiento? Quizás sea la solución que tiene el gobierno, porque seamos claros, la gente grande, le quitas recursos, le quitas medicamentos, por ahí hasta le cortás la luz y el gas. Claro. ¿Cómo termina esto? Hay jubilados, Pablo, que no les alcanza para comer los 30 días del mes. Pero ya con comer, una persona de edad muy avanzada, y a veces no es tanto, a veces yo veo gente por ahí más joven que yo que está mal, y llega mal a veces por los trabajos que hicieron, por ejemplo, la gente que trabajaba en lo que era la pesca,
¿viste? Estar años, décadas trabajando en el agua, porque el que no vio cómo se trabaja en una planta de fileteado no sabe de lo que es trabajar, porque trabajan en el agua Claro, helada, claro. durante 30 años. Usted puede imaginar cómo está la salud de esa gente, o cómo están la salud de la gente que, por ejemplo, trabaja en la basura, que vos lo ves corriendo detrás de los camiones, bajo el agua, que en 15 años se quedan sin tobillos. Toda esa gente llega a esa situación. Y si vos le sacás los medicamentos, lógicamente vos lo que estás haciendo es achicarle su expectativa de vida. Sí, sí, sí. A ver, Es matándolos de a poco, y Pablo. a veces ni tampoco es de a poco, porque en definitiva vos a una persona hipertensa le sacaste los medicamentos, listo, es a la vuelta de la esquina. Esto hace también al razonamiento. Es un razonamiento descabellado el que hacemos. Mire, esta gente la que dice que se puede habilitar la venta de órganos para pagar deudas. Así que no es tan descabellado. Y lo de Christine Lagarde en el 2012, fíjense lo que está pasando en Europa con Ucrania. No tuvieron ningún problema de ir a una guerra hasta el último ucraniano, como dijo algún dirigente norteamericano, porque tienen un desprecio total por la vida mientras le cierran los números a los sectores que a ellos les interesa que cierren el número. Entonces, no hay que dudarlo que esta es una campaña para eliminar el riesgo de que la gente viva demasiado. Porque la piba Lagarde, que evidentemente no está dispuesta a dar el ejemplo, ve que la gente, y había que buscar una solución para evitar el riesgo de que la gente viva demasiado. Y creo que es parte de la política, creo no, estamos seguros que esta es parte de la política de Javier Milei, evitar que la gente viva demasiado. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a La Portuaria Selva. Saludos para todos.